Y me gusta mucho esta frase, ¿cómo podemos llenarnos del Espíritu? Nada invita más al Espíritu que centrar la mira en Jesucristo. Me encanta esta frase. Estimadísima gente de YouTube, buenas noches, bienvenidos a este primer programa del año de 3 Semillas. Estamos reaperturando este programa y estamos muy emocionados. Este año vamos a estar transmitiendo el programa todos los miércoles. Cada semana vamos a estar teniendo este programa los miércoles en punto de las 7 p.m. hora de la Ciudad de México. Entonces, como primera noticia, pues bueno, felicidades que estamos de vuelta, pero segunda, pues vamos a estarlo haciendo cada semana en lugar de cada 15 días, que era lo del año pasado. Y el tercer lugar o cosa importante a anunciar en esta reapertura del programa es que durante esta temporada, este año, o bueno, no sé cuánto tiempo, pero espero mucho tiempo, pero me va a estar acompañando Diana semana a semana. Diana Bonilla, bienvenida al CED, a todo esto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Braulio, por invitarme. La verdad también, como tú dices, estoy bien emocionada, bien animada de que podamos, pues como tú dices, ¿no? Poner en práctica más que nada los discursos de la conferencia general, como el profeta nos dijo, que tenían que estar justo al lado de nuestras escrituras, ¿no? Porque en realidad siguen siendo las palabras de los profetas vivientes que siguen teniendo la importancia o incluso mayor importancia que los profetas de antes. Súper. Sí, bien, ella es Diana Bonilla, nos conocemos pues somos vecinos de Estaca, básicamente, o sea, algo así, no vivimos tan lejos. Y pues nada, me encantaría que la gente te conociera un poquito, solo eres miembro de toda la vida, fuiste a una misión, tal vez un poquito de tu contexto personal religioso, para que la gente te conozca un poquito. Claro, bueno, yo sí soy miembro de toda la vida, ya cuando nací mis papás ya eran miembros de la iglesia. Entonces, pues básicamente todo este tiempo he estado aprendiendo dentro de la iglesia. Serví en una misión de tiempo completo en Torreón, aquí en México, y pues ya tiene como 3 años que volví. La verdad es que estoy muy emocionada de poder participar en este programa con Braulio y también de poder pues conocerlos a ustedes con los comentarios, de igual si en algún momento en el futuro tengamos la oportunidad de conocernos en persona, pues va a ser muchísimo mi gusto de poder ayudarles, servirles y de poder comentar todos estos mensajes. Súper, Diana, pues muchas gracias por estar y esperamos podamos aprender muchísimo este año y bueno, este semestre de conferencia que vamos a estar analizando los de la conferencia de octubre del 2021. Sí, cambio de año. Sí. Nada, pues también semestre a semestre iremos descubriendo cosas nuevas, eso va a ser muy padre. Para las personas que no habían visto el programa antes, este programa se llama 3 Semillas. Esto lo pusimos así porque la idea y la dinámica que tenemos en el programa es que después de leer el discurso del día, lo que vamos a hacer es que Diana va a compartirnos su semilla, es decir, la idea, la enseñanza, el principio, la doctrina que quiere sembrar en su corazón, que quiere sembrar en su vida. Yo voy a compartirles a ustedes mi semilla, la idea, la doctrina, el principio, la aplicación en el discurso que quiero sembrar yo en mi corazón y empezar a poner en práctica. Y les pedimos a ustedes, como participantes de este programa, que compartan también su semilla acerca del discurso, qué es aquello que quieren llevarse para ustedes de este discurso, qué es lo que quieren plantar en sus corazones de este discurso. Entonces, por eso se llama 3 Semillas, porque es una de Diana, una mía y una tuya. Así que, pues el programa es para que todos aprendamos de todo lo que vamos cada quien sintiendo y teniendo impresiones acerca de los discursos de la conferencia general. Bien, pues sin más que decir, aparte de que no olviden poner sus semillas, entonces, ¿cuál va a ser su semilla de este discurso? Hoy vamos a empezar hablando de 2 discursos que vamos a tratarlos como uno, que son el mensaje de apertura y el mensaje de cierre del presidente Nelson, ¿cierto? Entonces, el primero, bueno, son estos 2 mensajes que se llaman el primero, verdad pura, doctrina pura y revelación pura, y el segundo se llama dediquen tiempo al Señor. Entonces, vamos a empezar por el primero. Este discurso se llama verdad pura, doctrina pura y revelación pura. ¿Hay algo que tú tengas en el inicio con lo que quieras empezar? ¿Empiezo yo? A ver, ¿tú desde dónde empezaste? Yo empecé en el párrafo 4, donde dice, convocamos cada conferencia general siguiendo indicaciones del Señor. Eso me llamó la atención porque, claro, como lo tenemos cada 6 meses, podemos pensar en que finalmente es una rutina. O sea, es como, pues lo hacemos cada 6 meses. Pero esta frase me hizo pensar mucho en lo inspirada que es la conferencia. Perdón, sonó algo aquí en el estudio. Sí, me hizo pensar mucho en lo inspirada que es la conferencia y en cómo debemos valorarla en ese mismo sentido. No como una rutina de, pues nos reunimos cada 6 meses y comparten discursos, sino más bien se hace bajo la dirección o siguiendo las indicaciones del Señor. Eso fue lo que me llamó la atención ahí. Perfecto. Sí, de hecho yo empecé a subrayar justo en el párrafo siguiente,
donde de hecho el profeta habla igual, ¿no? Acerca de la conferencia general, como por el mismo discurso de apertura. Dice que los mensajes se centrarán en el Salvador Jesucristo, en su misericordia y su poder infinito. Pero aquí me llamó mucho la atención lo siguiente, que dice: nunca ha habido una época en la historia del mundo en la que el conocimiento de nuestro Salvador fuera más vital y relevante en lo personal para toda alma humana. Y me llamó mucho la atención esta parte porque, bueno, conociendo un poquito la historia del mundo, pues obviamente siempre ha sido importante, ¿no? Claro. La presencia, la guía de Dios. Pero el profeta actual nos está haciendo énfasis en que nunca ha sido tan importante como hoy en día. O sea, realmente el hecho de que nosotros entendamos o sepamos que estamos preparando al mundo para la segunda venida de Jesucristo, de alguna forma como que nos ayuda a entender un poquito también nuestro papel y el papel tan importante que tiene la conferencia general, como habías dicho al principio. Fíjate que yo lo interpreto un poquito diferente, esa parte de no es más importante, es más importante que nunca. Yo siento, porque justamente yo digo, no es, bueno, al menos yo en mi percepción digo, yo siento que en el tiempo de Adán era igual de importante que hoy que yo busque a Cristo, ¿no? Claro. Pero lo que yo pienso que, o por lo menos como yo lo interpreto y como yo lo vivo, yo pienso que más importa lo que haces hoy que lo que hiciste hace 5 años. Definitivamente. Como hoy es el importante, ¿no? Lo que pasó hace 5 años ya pasó. Si lo hiciste mal, si lo hiciste bien, ya pasó. Nada de eso te va a definir el presente, ¿no? Pudiste haber sido una persona, no sé, ¿sabes? Igual, si lo ponemos en términos de la vida, ¿no? Tal vez fuiste un empresario muy exitoso hace 20 años. Hoy no. O sea, el éxito de hace 20 años no siempre se refleja en el hoy. Igual que los errores, ¿no? Igual pudiste cometer un error bastante grande hace 20 años, pues ya pasó también. Entonces siento que ahí por lo menos a mí lo que me hace sentir o la percepción es lo que importa es qué haces hoy buscando a Cristo o cómo estás buscando a Cristo hoy, porque no importa tanto sí importa si lo buscaste ayer o no, pero lo más importante es si lo vas a buscar hoy. Entonces a mí me queda más como esa idea de, ¿sabes? No importa si estaba súper activo hace 6 meses o no, lo que importa es hoy lo estoy buscando. Claro, definitivamente también eso es una muy buena aportación a esta parte de que el profeta puso, ¿no? Y finalizando este párrafo dice Imaginen. Imagina. Ah, bueno, sí. Es lo que yo quería abordar. Ah, bueno, entonces todo parte primero, porque yo iba a decir la parte siguiente. Adelante. Okay. Porque ahí dice, imaginen lo rápido que se resolverían los devastadores conflictos del mundo y los de nuestra propia vida si todos nosotros decidiéramos seguir a Jesucristo y prestáramos atención a sus enseñanzas. Para mí es súper interesante porque yo me puse a pensar como en qué cambiaría directamente, ¿no? Y yo pienso, por lo menos en los conflictos, por ejemplo, muchas veces los conflictos continúan o escalan porque se sigue respondiendo de uno a otro y al final ya a veces nadie sabe quién inició el pleito, pero pues como me hiciste esto, pero tú me hiciste esto, pero ella me hizo esto, pero él me hizo esto, pero y así se va construyendo, ¿no? El problema. Entonces yo, por ejemplo, pensaba en Cristo y en los soldados romanos, ¿no? Y en las palabras, perdónalos, no saben lo que hacen. Entonces yo me quedé reflexionando mucho en eso, en tal vez cómo nosotros reaccionaríamos ante conflictos si nosotros, como dice aquí, viviéramos y prestáramos atención a las enseñanzas de Cristo. Y entonces yo pienso en esta parte de que tal vez cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos trata mal, tal vez tener esta perspectiva de pues no entiende todavía el daño que está haciendo, no entiende. Y eso ayuda mucho porque siento que justamente pasa en los conflictos, ¿no? Alguien ofende a alguien y es como, ¿qué no te das cuenta que lo estás ofendiendo? Eres un tonto. Y es como, bueno, gracias. Buen ejemplo. Y siento que Cristo por su lado fue como de, no, pues perdónalos, no entienden, no saben, ¿no? Cuando lo estaban arrestando, ¿no? Y Pedro corta la oreja y todo eso y Jesús, no, a ver, espérate, la cosa no va por ese lado, ¿no? Entonces me hizo pensar, por ejemplo, en, ¿cómo se llama esta crianza? Pues, ¿cómo se llama? La crianza de niños que no estaba así como de regaños y castigos, sino más bien, creo que se llama educación positiva, no me acuerdo cómo se llama, pero estaba escuchando una vez a una persona hablar del tema y ella decía, no tiene mucho sentido ponernos a pelear con los niños. Los niños no nos respetan, no lo van a hacer porque no entienden qué es el respeto. Eso es justo lo que están aprendiendo en sus etapas. Tú dices, oye, pero es que son mis cosas, sí, pero es que él no sabe qué es la propiedad privada. Él no lo entiende. Es algo que va a aprender. Oye, pero es que es mi tiempo. Oye, es que estoy en una llamada. Es que él no lo entiende. O sea, en su mundo, él comprende que tú estás para ayudarlo y ya, él todavía no entiende, mamá tiene su vida, papá tiene su vida, tienen sus cosas, yo tengo que aprender a ser autosuficiente, todavía no entiende eso. Entonces esta persona estaba explicando justamente esta parte de que no tiene sentido ponerte a pelear con un niño porque no te respete, porque no te respeta. Es algo que tienes que irle enseñando poco a poco. Y en ese sentido, yo a veces pienso en que podemos ver los conflictos así, extender esta empatía de saber,
no está respetando porque todavía no entiende. Y no necesariamente decirle niños chiquitos a todos, pero en cierto sentido todos somos como niños chiquitos. Y pienso en eso, ¿no? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y siento que esa pequeña enseñanza, aunque ahorita todos no van a vivir las enseñanzas de Cristo y no se van a tranquilizar los conflictos justo ahora, siento que eso sí puede ayudarnos a nosotros a apaciguar más las cosas en nuestro mundo y en nuestra vida. La mentalidad de no lo alcanza a ver o no lo entiende y está bien. No, es parte del aprendizaje que todavía está en proceso de adquirir. Y esa visión más empática y esa visión más con perspectiva amplia del progreso de la persona que está frente a ti, que tal vez te está haciendo daño, te ayuda a reaccionar tal vez más como Jesucristo lo haría. Muy bien. Pues te agradezco mucho, Pablo. La verdad es que sí tienes mucha razón en ese sentido. Yo creo que todos estamos pues tratando, ¿no? de aprender, y lo más importante es que, como tú dices, ¿no? A lo mejor no somos, pues sí, no tenemos esa capacidad como de imponer a los demás, como de tienen que obedecer las enseñanzas de Jesucristo porque yo sé que así va a ser un mundo mejor, ¿no? Sino que lo que nos corresponde es como, pues, hacerlo primero nosotros e invitarlos a las personas a que lo sigan haciendo. Claro. Lo que me llama la atención igual de la última parte que leíste y justamente del siguiente párrafo es que habla acerca de prestar atención a las enseñanzas de Jesucristo y luego en la siguiente parte dice dar oído, ¿no? Me gusta porque yo recuerdo algo que en la guía de estudio de las Escrituras habla acerca de la diferencia entre solamente como, bueno, pues estaría bonito, ¿no? Como escuchar y como suena bien, ¿no? Sí. A realmente prestar atención y dar oído, que es lo que el profeta nos está invitando a hacer desde el inicio de la conferencia general. Luego habla acerca de lo que es el tema central del discurso, que dice que debemos escuchar o prestar atención a la verdad pura, a la doctrina pura de Cristo y a la revelación pura. Son esos 3 puntos con los que empieza el profeta. A mí me llama la atención porque dije, a ver, tenemos... Y bueno, de hecho aquí lo subrayé aquí con los amarillos porque después habla de cada uno. Ajá. Pero a mí me llamó mucho la atención pensar en qué significa esto de verdad pura, doctrina pura y revelación pura. Y fíjate que en el diccionario, por ejemplo, la definición de puro dice que está libre o exento de toda mezcla de otra cosa. Entonces es algo que no tiene una mezcla de nada extra, ¿no? Es algo, sí, claro, pues sí, es que puro es la palabra que usaríamos. Pero entonces en ese sentido yo pienso, ok, ¿en qué sentido, cómo podemos pensar qué es la verdad pura, qué es la verdad sin alteración? En primer lugar, el presidente Nelson dice, a diferencia de como algunas personas piensan, la verdad absoluta sí existe el bien, existe el mal, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, creo que es importante en primero saber que sí existe, porque si no sabemos si algo existe, pues cómo aferrarnos a ello, cómo buscarlo. Entonces lo primero que el presidente Nelson nos dice, sí hay verdades absolutas. Hay cosas que no sabemos, hay cosas que parecerán muy relativas, pero sí hay cosas que son absolutas y son inalterables, son leyes eternas, son verdades eternas. Eso sí existe. Y después yo me puse a pensar, ¿cómo podríamos tal vez nosotros no buscar verdad pura? Y yo pensaba, ¿en qué momento o cómo podríamos nosotros mezclar verdad con otras cosas que ya no sería verdad pura, ¿no? Y entonces pensaba un poquito en que muchas veces llegamos a buscar lo que queremos escuchar en lugar de, pues, escuchar lo que se tenga que escuchar, ¿no? ¿Tiene sentido? Sí. Entonces creo que muchas veces en nuestros procesos de aprendizaje, y es algo normal que a todos nos pase, todos tenemos ciertas preferencias, prioridades, tenemos ciertos enfoques y muchas veces no nos gusta escuchar pues todo, ¿no? O sea, o preferimos como hacer esta selección de lo que más nos gusta o nos late. Entonces siento que eso es muy importante al inicio de cuando nos invitan a buscar la verdad pura. Primero debemos buscar cuáles son nuestras intenciones, que realmente estemos dispuestos a encontrar la verdad. ¿Has visto la serie de Miénteme, si puedes? ¿La has visto? No, pero bueno, me cuéntame. gusta mucho. Es que la persona básicamente tiene una agencia que investiga casos para encontrar la verdad. Esa es su agencia, tiene su agencia privada de eso. Y muchas veces lo contrata gente, oye, pasó algo en mi empresa, quiero saber qué pasó, quién fue, etcétera. O sabes que pasó algo no sé, lo que sea, lo contratan de todo. Y una vez alguien vino y dijo, ¿sabes qué? Descubrí que soy adoptado y quiero que me ayudes a encontrar a mis padres. Era un menor de edad. Dice, mis padres me mienten. No me dicen la verdad, pero yo sé que soy adoptado. Entonces cuando él empieza a investigar, empieza a darse cuenta que eso va a ser mucho más amplio y denso de lo que el cuate creía, que era solo encontré a mi mamá y ya está. Y hay una parte donde le dice, ¿estás seguro que quieres ir? Porque si quieres ir, tienes que estar dispuesto a lo que vamos a encontrar. Y a veces pues solo dime, ¿estás dispuesto? O sea, a lo que sea que encontremos ahí, sea lo que sea. Y pues me gusta mucho eso porque cuando nosotros tenemos que estar dispuestos a
a decir, bueno, ¿qué voy a encontrar ahí? ¿Estoy dispuesto a encontrar la verdad o tal vez solo como de un lado de lo que me apetezca más a mí? Eso me hace pensar. Sí, la verdad estoy completamente de acuerdo contigo en esa parte de la verdad. A mí también me llamó mucho la atención y recordé el himno de qué es la verdad y me gusta porque en todo el himno como que nos explican que, o sea, joya es sin igual y te da mucha felicidad encontrar la verdad. Pero también yo aquí me hice la pregunta, ¿por qué es más fácil aceptar la verdad del mundo? O sea, no la verdad pura, ¿no? Y yo creo que voy muy de acuerdo contigo, es muchas veces porque estamos mucho más cómodos con lo que sabemos o con lo que queremos creer o con lo que queremos encontrar que con lo que realmente es. Y me acordé de que justamente hace como unas 2-3 semanas tengo un amigo en la universidad que me estaba invitando porque él sabe que soy miembro de la iglesia y me dijo, oye, fíjate que encontré aquí dentro de la universidad hay un grupo de personas que se reúnen a leer la Biblia. Y me dijo, pues, estaría interesante que te unieras, ¿no? Con ellos porque pues a ti te gusta ese tema de la religión y yo así como de... Te gusta eso de la Biblia, ¿no? Básicamente. Y yo y le dije, pues sí, o sea, no me cierro, pero de alguna forma pues yo ya tengo un lugar en el que estudio, ¿no? Y le dije, pues yo no estoy cerrada a ir, pero le digo que la verdad es que siendo sincera sí me sentía como de que sentía que íbamos a como chocar en muchas cosas, ¿no? Y entonces él me dijo, pero pues es que, o sea, pues es lógico, ¿no? Y yo como, pues sí, pero él me dice, no creo que tú puedas llegar a decirles, es que lo que ustedes creen está mal, porque en realidad vas como con creencias, ¿no? O sea, cada quien puede opinar o creer lo que la persona sienta o piense o con su experiencia, ¿no? Y eso es válido. Sí. Pero aquí me encantó la parte del presidente Nelson que dice, existe la verdad absoluta y a diferencia como todo el mundo cree, existe el bien y el mal. O sea, hay cosas que a lo mejor uno sí puede tener su opinión, puede tener su punto de vista, pero en cuanto a la verdad es como es. Y me gusta compararlo como con algo muy claro, por ejemplo, con las leyes de la física, ¿no? Claro. Como la ley de la gravedad. El hecho de que yo no quiera creer en que me voy a caer, no quiere decir que no me voy a caer, ¿no? Entonces, básicamente creo que esos son los comentarios que tengo acerca de la verdad pura y me gustó mucho recordar esto y que, pues sí, o sea, independientemente así como dice el himno, pues la verdad son las cosas como han sido, como son y como han de ser. Y pues no hay más que hacer que nosotros, en lugar de que nosotros queramos adaptar la verdad a nuestra vida, nosotros adaptarnos a la verdad pura. Claro, la búsqueda de verdad pura requiere humildad necesariamente, porque no muchas veces es lo que tú piensas, lo que tú crees o lo que tú quisieras creer de la verdad, ¿no? Después avanzamos a la siguiente parte que habla de la doctrina pura. Y en ese sentido, él menciona en el discurso la doctrina de Cristo. Habla que puede cambiar vidas, que es poderosa para cambiar vidas. Y a mí me hace pensar un poquito que él está enfocando aquí, porque vamos a ver, doctrina, podemos referirnos a ello como cualquier enseñanza, o también doctrina, podemos referirnos a ello como verdad revelada y eterna, ¿no? Pero en este caso siento que él se está refiriendo específicamente a la doctrina pura de Cristo. Y aquí hablamos de, vamos, lo básico descrito en Tercer Nefi, etcétera, que hablamos de la fe en Jesucristo, el arrepentimiento, el bautismo, la recepción del Espíritu Santo y perseverar hasta el fin. Y me llama mucho la atención que él dijo, la doctrina de Cristo nos ayuda a encontrar la senda de los convenios y a permanecer en ella. Entonces es muy interesante porque la doctrina de Cristo nos ayuda a encontrar la senda de los convenios. La doctrina de Cristo solo incluye un convenio, que es el bautismo. Todos los demás convenios, pues ya salen de la base de la doctrina de Cristo, tal cual como está en Tercer Nefi, ¿no? Pero me llama mucho la atención que el presidente Nelson podría ser que lo vemos como etapas, ¿no? La doctrina de Cristo es como el fundamento y después sobre eso vas construyendo en convenios y es la senda que ya sigues. Porque el bautismo es la puerta de la senda. Y él habla de la senda de los convenios y el bautismo sería esa primera entrada a esa senda. Perfecto. Sí, de hecho a mí también me gustó mucho esa parte donde habla acerca de la doctrina y de hecho estaba yo buscando en la guía del estudio de las escrituras acerca de lo mismo de la doctrina de Cristo. Y bueno, igual dice los principios y las enseñanzas del Evangelio de Jesucristo, como tú acabas de mencionar, fe, arrepentimiento, bautismo, recepción del Espíritu Santo, perseverar hasta el fin. Pero algo que no me había dado cuenta que dice en la guía del estudio de las escrituras es que después de las escrituras referentes, dice, Satanás incita el corazón del pueblo para que contiendan sobre los puntos de mi doctrina. Enseñar a vuestros hijos la doctrina del arrepentimiento, la fe en Jesucristo, el bautismo, el don del Espíritu Santo.
Pero sí, o sea, así como en la verdad también existe como esa parte en la que Satanás nos dice, bueno, no creas 100% en toda la verdad, como aquí también yo te tengo algunas partes que te van a ayudar a como a gustar más. También yo siento que tiene que ver mucho con la doctrina, ¿no? A lo mejor, si hay un principio del Evangelio de Jesucristo, como vamos a modificarlo un poquito, ¿no? A lo mejor no es tan necesario que sea de esta forma. Y es la forma en la que Satanás, como por así decirlo desde el principio, pues le quita esa pureza, ¿no? De la doctrina de Jesucristo. Entonces yo creo que en ese sentido sí debemos de ser cuidadosos con entender la doctrina, con buscar la guía del Espíritu y, como tú dices, también ser humildes. Cool. Si nosotros vamos al siguiente punto, que es la revelación pura, fíjate que ahí yo me puse a pensar, ¿esto qué relación tiene? ¿Cómo podemos hacer que esto tenga un sentido significativo? O sea, porque al final todo podría ser verdad, ¿sabes? O sea, la verdad, bueno, es verdad. La doctrina, pues es verdad. Y la revelación, pues también es verdad. Entonces todo es verdad. Como no le encuentro una secuencia lógica o una necesidad de por qué hablarlo de tres maneras diferentes. ¿Por qué no solo decir, pues ya busca la verdad pura, si la doctrina es verdad y también la revelación es verdad? ¿Por qué tener que mencionar las otras dos, no? Entonces yo estaba pensando en esto y de hecho me tardé bastante, estuve como meditando hace un buen rato diciendo no encuentro cómo encontrarle un orden muy bonito, que a mí me gusta como tener las cosas ordenadas en mi mente. Ajá. Y entonces hubo algo que me llamó mucho la atención. Cuando aprendemos la verdad, muchas veces la verdad no va a estar, o más bien nosotros y nuestras creencias no necesariamente van a estar alineadas con la verdad. Pensemos en una persona que está aprendiendo sobre la iglesia. Tal vez dice, oye, pues yo creo que pues tomar está bien, o yo creo que esto está bien. Y es como, bueno, pues aquí viene esto que Dios ha revelado, ¿no? Lo que consideramos verdad. Y entonces viene esta parte de, ok, ya aprendí esta verdad, mis creencias no están alineadas con eso, ¿qué voy a hacer? Y entonces lo que viene, y aquí viene la doctrina de Cristo que él mencionó, y uno de los puntos principales de la doctrina de Cristo es el arrepentimiento. Una vez que ya vimos que nuestras creencias no están alineadas con la verdad, es decir, ya estamos aceptando la pureza de la verdad. Lo que sigue para alinearnos con la verdad es esta parte de la doctrina de Cristo, que es el arrepentimiento. Es como esta segunda etapa de la verdad en tu vida, ¿sabes? Ya reconociste que hay una verdad, ahora ¿cómo la interiorizo en mi vida? Por medio del arrepentimiento, para alinearme con esa verdad. Y por eso es que es importante buscar y vivir la doctrina pura de Cristo, que se basa también en el arrepentimiento y el cambio para alinearnos con la verdad, ¿no? Y después ya pasamos por la primera, la verdad fundamental, después pasamos a la segunda parte, que es la doctrina por medio del arrepentimiento, y una vez que llegamos a esa etapa de arrepentimiento, dice Moroni o Mormón, ya no me acuerdo, que las primicias del arrepentimiento son el bautismo, y con el bautismo viene la confirmación del Espíritu Santo, y entonces buscamos revelación pura, porque viene el acceso a ese tercer miembro de la Trinidad, que es el encargado de la revelación y de la comunicación. Entonces siento que tienen ahora en mi mente como este orden lógico. Está la verdad, que es inalterable, la verdad pura. Después, para yo alinearme con la verdad, debo vivir la doctrina pura, que incluye arrepentirme y entonces alinearme. Y a la hora que me alineo con la verdad, entonces viene esta tercera etapa, que es la de la revelación pura, que es cuando ya tengo el don del Espíritu Santo, soy digno de él, y entonces puedo recibir más verdad. Y esto sigue en un flujo constante, porque el Espíritu me va a dar verdad, yo voy a tener que pasar por la verdadera doctrina o la doctrina pura, y voy a recibir, y sabes, es un ciclo virtuoso. Entonces me encantó verle como ese orden lógico en mi mente. Ah, perfecto. De hecho, ahorita que lo mencionas también, o sea, como que también ya me hizo clic algunas cosas que también había estudiado yo, porque también había yo, cuando leí sobre la verdad en la guía del estudio de las Escrituras, me gustó una parte en Doctrina y Convenios 93, donde dice, ningún hombre recibe la plenitud a menos que guarde sus mandamientos. Entonces, pues sí, o sea, tiene sentido, porque todo lo que acabamos de hablar es acerca de la verdad, pero la verdad como en diferentes etapas, por así decirlo, más o menos. Y también encontré un poquito acerca de la revelación que me gustó mucho, ¿no? A lo mejor la mayoría de los miembros de la iglesia estamos conscientes, ¿no? De que la revelación, pues, por ejemplo, ¿no? En la conferencia general estamos muy acostumbrados, ¿no? A recibirla porque el profeta nos está hablando, las autoridades generales, pero a mí me gusta mucho y yo creo que el profeta también se refiere a que, o sea, porque el profeta dice, si, ahorita no me acuerdo dónde lo dice. Si aún no han buscado. Sí, exactamente, pero es el final no del párrafo que dice finalmente, después del primer punto. Ah, ok, perfecto. Dice, si aún no han buscado la administración del Espíritu Santo para ayudarlos a escuchar lo que el Señor desea que escuchen durante estos 2 días, les invito a que lo hagan ahora.
Y me gusta porque, así como tú dijiste también al principio de no importa si a lo mejor en octubre recibí la revelación que necesitaba para ese momento, pues hoy es hoy Sí. y hoy necesito la revelación para hoy, ¿no? Entonces creo que esa es mi parte favorita de la revelación y también de poder pues pertenecer a la iglesia, porque en la iglesia nos dicen, los cielos no están cerrados, ¿no? Las verdades siguen... pues sí, siguen actualizándose, por así decirlo. Fluyendo, recibiéndose. Ajá, me gusta más así. Pero... perdón. No, adelante. Iba a hacer un chiste de... La base de revelaciones se ha actualizado. Justamente. Pero entonces sí, básicamente es eso. O sea, me encanta que la revelación no es como de, bueno, algo que a lo mejor no sé, Moisés aprendió en el Éxodo y ese tipo de cosas. O sea, actualmente podemos aprender de eso y podemos ponerlo en práctica en nuestras vidas. Entonces creo que eso es lo que más me gusta de que el profeta se refiere a la revelación pura también, porque es importante, así como en los otros 2 puntos anteriores, no confundirla con a lo mejor, es que yo creo que lo que me llegó es revelación y quiero aquí como meterlo en donde no es, ¿no? Entonces sí hay que ser cuidadosos con eso, pero también hay que ser, pues como tú dijiste ¿cómo se llama la serie que comentaste hace rato? Miénteme si puedes, creo. La de Miénteme si puedes, porque igual, ¿no? Si estamos dispuestos a obedecer esa revelación que estamos obteniendo, pues vamos a obtener más y más y más. Entonces tiene sentido, ¿no? Que sigamos en ese camino de revelación pura. Uh-huh. La última parte que yo ya tengo marcada aquí es donde él dice, hagan de esta conferencia un tiempo para deleitarse con los mensajes que el Señor nos da a través de sus siervos y aprendan a ponerlos en práctica en su vida. Yo subrayo de amarillo lo que son como mandamientos o invitaciones y me llamó la atención porque en todo el discurso yo solo subrayé 3 cosas. La primera es la invitación a escuchar doctrina pura, verdad pura, revelación pura, que esa es una invitación, no necesariamente un mandamiento, que son 3 diferentes, pero aquí está en imperativo el verbo, que es hagan de esta conferencia un tiempo para deleitarse con los mensajes del Señor. Entonces pienso que así como Nefi decía que yo me deleito en las palabras de Isaías o yo me deleito en las palabras de Cristo, no deleitaos en las palabras de Cristo, también dice la Escritura. Creo que nosotros tenemos que aprender a hacerlo también en la conferencia general. Y a mí me gustó mucho que viniera esta frase en el discurso y en este momento que estamos abriendo este programa, en este 2022, porque yo quiero que este programa sea justamente el cumplimiento de eso que nos pidió el profeta o que nos mandó el profeta. Hagan de la conferencia un tiempo para deleitarse y que ojalá la conferencia no solo se remita solo 2 días, porque la conferencia puede estar con nosotros durante esos 6 meses, ¿no? Entonces creo que es muy importante el pensar en eso, que yo quiero que este programa sea justo esa oportunidad, tanto para ti, para mí, como para la gente que esté viendo, que es ese espacio para deleitarnos en las palabras de Cristo a través de los líderes de la iglesia. Me parece perfecto. Sí, yo básicamente ya acabé con mis opiniones, puntos de vista, desarrollo de este discurso. Sí, okay. No sé si tú quieres agregar algo más. No, de hecho, creo que está perfecto si avanzamos al siguiente. Muy bien. El siguiente se llama Dediquen tiempo al Señor. Creo que empieza diciendo, hermanos y hermanas, durante estos días nos han instruido bien los siervos del Señor. En el siguiente párrafo dice, hemos recibido nuestro cometido para los siguientes 6 meses. Y ahí me llamó la atención, yo quise pararme un poquito y decir, a ver qué significa la palabra cometido. O sea, bueno, no sé, como tenía una idea, pero me gusta investigarlo luego en cosas más profundas. Por ejemplo, en el diccionario encontré que cometido significa trabajo, función o encargo que una persona debe cumplir. Entonces, si pensamos, el presidente Nelson nos está diciendo, hemos recibido nuestro trabajo o el encargo que tenemos para estos siguientes 6 meses. Y me llama mucho la atención porque él lo está viendo como eso, como si, no sé, como si viniera Moroni a visitar a José Smith y le dice, tienes que traducir unas planchas o que tienes que encontrar estas planchas. O sea, ahí está el trabajo que ya te di. Y luego, de hecho, hay una ocasión en la que Moroni le dice, oye, ya te tardaste mucho con lo que te encargué. Entonces, yo siento que así es en este caso, como que el profeta nos está diciendo, y que bueno, este es el discurso con el que cerró la conferencia, pero él está viendo la conferencia como eso, ya nos están dando cosas que tenemos que trabajar y que hacer en estos siguientes 6 meses. Y otro significado que encontré de la palabra cometido que me gustó mucho, dice obligación moral o deber. Entonces me llamó mucho esa parte de que tuviera esta conexión moral, que nosotros deberíamos tomar en cuenta que lo que se habla en la conferencia entonces debemos de verlo como el presidente Nelson nos invita a verlo aquí, como un cometido, como un trabajo que tenemos el deber de cumplir. Y entonces
aumenta, creo yo, el nivel de importancia para los discursos, no solo para edificarnos, no solo para aprender de Cristo, sino también nos van a decir las cosas que tenemos que hacer, como Nefi decía, ¿no? Siento que esto une el discurso anterior que estábamos viendo, ¿no? Él decía, deleítense en la conferencia y ahorita nos está diciendo, esto es lo que tienen que hacer. Entonces es como si Nefi nos estuviera diciendo, deleítense en las palabras de la conferencia porque estas les van a decir las cosas que deben de hacer en los siguientes 6 meses. Y eso me gusta. Qué bonito, la verdad es que, y tiene mucho sentido, ¿no? Porque justamente estábamos hablando del profeta cuando al empezar la conferencia y luego al terminar la conferencia, y si es como todo lo que acumulamos, o sea, ¿qué se va a poner en práctica, ¿no? Y me encanta porque justamente después de lo que acabas de comentar del cometido, dice que nos hagamos la siguiente pregunta: ¿en qué seremos diferentes por lo que hemos oído y sentido? Entonces, bueno, me llama mucho la atención esa pregunta porque sí, normalmente, como habíamos hablado en el discurso anterior, recibimos esa revelación porque se supone que estamos dispuestos a hacer algunos cambios, ¿no? Entonces, si no hacemos esos cambios, de alguna forma como que se nos está acumulando esa información. No sé si podríamos ponerlo como visualmente para algo un poquito más que entendemos. A mí a veces me gusta compararlo como cuando comes y no haces ejercicio, o sea, te quedas así como de, bueno, pues ya comiste, pero sigues lleno porque no has como hecho lo suficiente como para que los nutrientes te hagan bien al cuerpo. ¿Me estás juzgando? No. Porque yo soy de esas personas que comen mucho y no hace ejercicio. Ya estoy empezando a hacer. Ok. Yo lo compararía tal vez más pensando en una semilla. Pensaba que sería como buscar revelación sin estar dispuesto a actuar. Sería como sembrar una semilla sin querer regarla. ¿Sabes? O sea, como pues ya la sembré y como sí me interesa tener la planta, pero no estoy dispuesto a regarla. O sea, como no estoy dispuesto a hacer las cosas necesarias para que crezca. Sí quería ver si había una semilla y ya la sembré y ahí está. Entonces siento que yo tal vez lo compararía un poquito con eso. Ok, perfecto. De hecho, me gustan los ejemplos porque son cosas que a lo mejor es que los cambios son un poquito más internos y a lo mejor como que no los visualizamos tan físicamente. Pero sí me gustaba pensar en qué realmente produce cambios, ¿no? En nuestra vida, porque creo que yo creo que hay personas que creen que la gente nunca cambia y hay personas que creen que la gente tiene la posibilidad de cambiar, ¿no? Y también hay gente que nunca cambia. Y también hay gente que nunca cambia. Entonces, o sea, por eso existe ese pensamiento, porque hay gente que pasa el tiempo y a lo mejor uno dice, bueno, pues yo creo que ya... Sí, hay gente que se muere sin cambiar cosas. Ajá, exactamente. Sí, entonces, yo me puse a pensar en la pregunta, ¿qué es lo que provoca o ocasiona los cambios en nuestra vida, ¿no? Y recuerdo, bueno... ahorita, la verdad, lo intenté buscar, pero no encontré el TikTok que decía. Okay. Pero es que me llamó mucho la atención porque había un TikTok que hablaba acerca de una persona que decía, bueno, de ese tipo de personas que hablan sobre la psicología y ese tipo de cosas. Y mencionaba que a veces las personas cambiaban por 2 razones, como básicamente. Una, o sienten que si no cambian las consecuencias de sus no cambios son desastres. O sea, que su vida realmente va a ser un desastre si no cambian. O viene la otra parte que es como de tengo el deseo, ¿no? Quiero cambiar y yo siento que si cambio van a traer cosas buenas a mi vida, ¿no? O sea, como de necesito esa parte, ¿no? Entonces, de hecho hay una frase que va muy relacionada. Dice, es imposible que cambie una persona que no ve ningún problema en lo que está haciendo. Entonces, creo que tiene mucho que ver con lo que el profeta nos está invitando porque nos dice, ok, después de que en la conferencia ciertos mensajes a lo mejor van un poquito más dirigidos a ciertas cosas que ustedes están experimentando y habla acerca de la pandemia porque de hecho a veces, bueno, normalmente o del cambio del que estoy hablando en este momento, a lo mejor va relacionado a un cambio que nosotros deseamos hacer, ¿no? Como sale de mí. Pero en la pandemia dice el profeta que nos ha demostrado cuán rápido puede cambiar la vida porque el cambio vino de afuera hacia adentro, ¿no? Entonces, o sea, automáticamente muchas personas tuvieron que cambiar de trabajo, de escuela, o sea, como de la... Hábitos de limpieza. Exactamente, como de cosas que a lo mejor hacían afuera, tenían que encerrarse, de personas que estaban acostumbradas a ir a visitar, ya no lo podían hacer. Entonces, hubo cambios, ¿no? Sí. A final de cuentas son cambios, pero son cambios externos que el profeta nos está diciendo. La verdad es que con la pandemia a lo mejor algunas personas se la vieron más difícil y a lo mejor otras personas dijeron, estos cambios me ayudaron, ¿no? O sea, ya eso, o sea, como que el cambio externo, dependiendo de tu interior,
como que le ayudó o le perjudicó a las personas. Da diferentes resultados. Creo que ahorita con la frase que mencionas que es imposible que una persona cambie sin que sepa que tiene un problema, creo que así decía más o menos. Sí. Me llama mucho la atención porque básicamente aquí cuando el presidente Nelson nos pregunta qué vamos a hacer diferentes por lo que hemos oído, yo creo que también la pregunta es como, ¿qué encontraste que está mal? Uh-huh. ¿Qué problema encontraste? Porque si no lo arreglabas probablemente es porque no lo sabías o porque estás trabajando y está difícil, ¿no? Pero pueden ser las dos opciones. Pero pensemos en estos, en que algunos no los habíamos encontrado y entonces viene esta parte de, ok, ¿cuáles problemas encontraste? ¿Y qué ajustes vas a hacer debido a que ya los estás encontrando? Y entonces viene el cambio. Me encanta muchísimo eso. Yo voy a la parte de las voces y las presiones del mundo. Voy hasta ese párrafo. ¿Tienes algo antes? No, todo está bien. Hasta ahí está bien. Fíjate que yo aquí me puse mucho a pensar porque me llamó mucho la atención las palabras específicas que ocupo. Las voces y presiones del mundo son numerosas y atractivas, pero muchas de esas voces es que justo le subrayé ahí, son engañosas, seductoras y pueden desviarnos de la senda de los convenios. A mí me llamó la atención que dice muchas de las voces. No dijo todas las voces. Eso me hizo meditar muchísimo, me hizo pensar muchísimo y de hecho desató mucho un pensamiento que quiero compartirte. Porque conjuntos, ¿no? O sea, no dice todas las voces del mundo son seductoras, engañosas y pueden desviarnos de la senda. Dice muchas de esas voces. Y a mí me llama mucho la atención porque yo empecé a ver, ¿cuáles son las voces del mundo entonces y cómo podría diferenciar? Porque él no dijo que todas, dijo que muchas. Entonces, si muchas tienen este carácter negativo, otras no, ¿cómo puedo distinguir entre ellas? Y entonces primero empecé, primero que nada, ¿qué es una voz del mundo? Y entonces me puse a ver qué significa eso de la voz del mundo. Y entonces yo dije, primero vamos a definir qué es el mundo. Y me fui a la guía de estudio de las escrituras para saber qué es mundo. Y bueno, en la primera parte de la guía de estudio dice planeta en donde habitamos y somos probados. Y dice después, simbólicamente, en un sentido figurado, esta es la palabra que ocupa, en un sentido figurado, las personas que no obedecen los mandamientos de Dios. Entonces yo me puse a pensar mucho en eso, es decir, las personas que no obedecen los mandamientos de Dios tiene mucho sentido. Pero entonces me pareció muy, muy interesante porque entonces, claro, las personas que no viven los mandamientos de Dios pueden tener voces que pueden ser negativas, también puede tener voces que son muy positivas, ¿no? Y entonces me llamó mucho la atención eso, porque entonces ese es no pensar en blanco y negro sobre una persona ni sobre una comunidad, porque creo que ahí yo pensé mucho en que muchas veces nosotros pensamos en el mundo como lo que está fuera de la iglesia, ¿no? Hablamos del mundo y en nuestra mente estamos diciendo lo que está fuera de la iglesia y pensamos que son dos cosas, la iglesia y el mundo, y es lo único que hay. Y hoy aprendí y me gustó mucho profundizar o aterrizar esas ideas que yo estaba medio teniendo en mi mente, que no funciona así. El mundo no es un grupo de personas, el mundo es cualquier persona que no viva de acuerdo a los mandamientos de Dios, y en ese sentido, pues aquí está el mundo. Parte del mundo está en mí, parte del mundo está en ti, parte del mundo está en todos nosotros. El mundo está en cada persona cuando no obedecemos los mandamientos. Y también aquella persona que tal vez tal vez no es cristiana, no es religiosa, no cree en Dios, también tiene cosas buenas que está haciendo, y en ese sentido, si ama a su prójimo, pues ese mandamiento lo está obedeciendo, y en ese sentido no es el mundo. ¿Tiene sentido? Entonces yo aprendí que el mundo no es afuera y adentro de la iglesia. El mundo no es afuera de la iglesia. Y de hecho me recordó mucho un discurso que leí apenas, no es cierto apenas, hace como no sé, de hace 2 conferencias, que se llama La cultura de Cristo, de William K. Jackson, no sé si lo recuerdas. Pero él habla de lo que hay en la cultura de Cristo, lo que hay en nuestras culturas y cómo debemos ir adaptándonos para como la cultura de Cristo. Y una de las frases que me llamó mucho la atención, él dijo, no existen prejuicios ni una mentalidad de nosotros contra ellos en la más grande de todas las culturas, o sea, la cultura de Cristo. Y entonces me llama mucho la atención porque muchas veces nosotros caemos en el error justamente de pensar, pues es la iglesia y el mundo, y entonces hacemos esta separación de, mira, están ellos y estamos nosotros, y ellos te van a dar malos consejos, nosotros te vamos a dar buenos consejos. Hoy quiero decir, eso es rotundamente falso, porque una persona fuera de la iglesia puede darte buenos consejos y puede ayudarte mucho en tu vida, y una persona dentro de la iglesia también puede hacerte mucho mal, ¿no? Porque todos tenemos parte del mundo en nosotros. También yo puedo tener errores, todos podemos tener errores y todo eso. Y entonces en ese sentido me gustó muchísimo aprender de que el mundo no es lo que está fuera de la iglesia, el mundo es todo
toda aquella persona en esa faceta en la que no está obedeciendo los mandamientos de Dios, y me hizo darme cuenta de que eso es muy padre, de entender que el mundo no es afuera de la iglesia, el mundo es yo, es tú, es todos nosotros, es toda persona. No tenemos que separar a ellos y a nosotros. Esa no es la cultura de Cristo. La cultura de Cristo es todos estamos aquí en este mismo viaje tratando de hacer lo mejor que podemos. La verdad tienes un muy buen punto, Rolio. ¿Qué te puedo decir? Okay. Pero sí, de hecho, pasando lo que acabas de comentar, me llamó la atención que el profeta, haciéndonos hincapié igual, como tú dices, ¿no? Independientemente que si las personas son miembros, no son miembros de la iglesia, creen en Dios, no creen en Dios, siempre hay una forma de contrarrestar esas voces, ¿no? Que habías dicho desde un principio, claro, que sean engañosas y seductoras. Y dice que la forma de contradecirlas es dedicando tiempo al Señor en nuestras vidas, todos y cada uno de los días de nuestras vidas. Entonces, me llamó mucho la atención porque como un poquito tomando en cuenta el párrafo anterior, hablando de los cambios, yo siento que muchas veces, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Que incluso hasta ahorita que estamos como en la época, ¿no? De año nuevo, vida nueva, todo nuevo, tratamos de ponernos los propósitos del año pasado, Okay. todos los que no cumplí. Los fallidos, sí. ¿No? Y me pongo a pensar en por qué no los cumplí, ¿no? En cualquier sentido. Y aquí tiene mucho que ver lo que acaba de hablar el profeta de cómo contrarrestar uno contra otro, porque a veces solamente queremos como suprimir, ¿no? Como, estoy haciendo esto mal, pues nada más como la tecla de la computadora, ¿no? Suprime y ya. Pero en realidad es como una cosa por la otra. Eso es lo que ayuda un poquito más al cambio, ¿no? Por ejemplo, estoy diciendo mentiras, dejo de dejar de decir mentiras y como que otra vez está el vacío ahí, ¿no? Entonces cada vez que tenga la oportunidad, pues los voy a decir. Pero si yo en lugar de contradecir algo mentiras, las contradigo con, decir algo positivo de la gente, pues entonces ese espacio vacío como que deja de estar, deja de existir. Claro. Entonces me gusta mucho eso del profeta porque dice, ok, si existen esas voces atractivas y seductoras y engañosas del mundo, pues ustedes tienen que buscar la guía de Dios. O sea, no pueden decir, bueno, no las escucho y ya, ¿no? Uh-huh. Sino tienen que estar en constante búsqueda de la guía del Espíritu Santo para que ustedes no presten atención a esas voces y en el dado caso de que las escuchen, las identifiquen como que no son lo que ustedes están buscando del otro lado, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso fue lo que más me gustó de este párrafo. Me hace recordar algo que el presidente Packer enseñaba, que nuestra mente, él hablaba de los pensamientos y él enseñaba que nuestra mente es como un escenario y nosotros decidimos qué actores actúan en ese escenario. Dice, a veces se meten actores malos, pero es tu decisión reemplazarlos o dejarlos ahí. Tú eres el dueño del teatro, tú eres el dueño de la obra, tú eres el director, tú decides si dejar ese mal actor o no. Y entonces justamente no puedes solo quitar el actor y ya, la obra se te cae. Sí. Necesitas a un actor que reemplace el actor que acabas de quitar. Y entonces si lo aplicamos así, en lugar de pensar nuestra mente como el escenario, pensamos nuestra vida como el escenario, entonces entendemos que sí, que necesariamente debemos, o bueno, no necesariamente, pero creo que es una buena idea el pensar en que la luz desplaza las tinieblas. Es ese concepto. No puedes quitar la oscuridad no se puede quitar, necesitas alumbrar y la oscuridad va a ir cediendo. Entonces siento que me gusta mucho eso que estás mencionando, como ese balance que se va dando de para quitar la oscuridad no hay manera de apagar un switch de oscuridad, lo que se hace es aumentar la luz y eso poco a poco va desplazando la oscuridad, que muchas veces siento que es por lo que tal vez podemos frustrarnos, porque tal vez estamos intentando solo quitar eso malo en lugar de, tratando de quitar la oscuridad. No se puede, necesitamos ir metiendo mejores actores para que el malo se vaya saliendo poco a poco, ¿no? Y siento que eso es muy importante me gusta mucho en la perspectiva de cambio. Perfecto. La verdad es que sí, está muy... creo que es muy interesante y además creo que es algo que nos puede ayudar muchas veces porque sí, a mí me ha costado, te digo, trabajo con muchos de mis propósitos, entonces yo cuando he sentido ese cambio como que me ha costado menos trabajo. Yeah. Después en el siguiente párrafo... igual, ¿no? Habla acerca de cómo esas voces que estábamos hablando desde el principio, pues vienen a través de muchos medios, ¿no? De comunicación, Pero a mí me gusta igual, la siguiente parte dice, si la mayor parte de nuestra información proviene a través de esos medios, ¿no? De afuera, por las redes sociales, nuestra capacidad de escuchar los susurros del Espíritu Santo se ve disminuida, que es de lo que acabamos de hablar, ¿no? Es como de que la oscuridad, como la luz no es tan fuerte, entonces va contrarrestando esa luz poquita que teníamos. Y luego... habla acerca de nuestra vulnerabilidad a las filosofías si no estamos buscando al Señor a través de la oración, el estudio diario de las Escrituras.
A mí me gusta la frase en la que él dice en el párrafo, creo que 7, dice, nada invita más al espíritu que centrar la mira en Cristo. Y eso me llama mucho la atención cuando recientemente estaba leyendo el relato de Moisés, con el encuentro que tiene con el adversario y todo eso. Y me llama mucho la atención, llega el momento en el que, Moisés lo reconoce, le dice, vete aquí, Satanás. Satanás se enoja y le grita, adórame, yo soy el unigénito. Y entonces Moisés le empieza a dar miedo, ve la amargura del infierno, más clamando a Dios con todo su corazón, o no sé cómo dice, logra tener fuerza y le dice, ya, pues largo, ¿no? Y Satanás creo que se enoja todavía más, o no me acuerdo, pero Moisés le acaba diciendo en el nombre del unigénito fuera de aquí. Entonces me llama mucho la atención porque Moisés le había dicho largo, ya le había dicho vete de aquí 2 veces, de acuerdo al relato, antes de que se enojara y dijera yo soy el unigénito, adórame a mí, y empezara a tener miedo. Y es la segunda vez, o más bien la tercera vez que le dice vete, pero esta vez le dice en el nombre del unigénito fuera de aquí. Entonces me llama mucho la atención, bueno, por un lado la autoridad, ¿no? Que ese nombre conlleva, o ese título de Jesucristo, el unigénito, conlleva, pero también pienso en la fuerza que eso le dio a Moisés también en el momento, ¿no? Desconozco cómo sea eso, si es por la autoridad del nombre solamente o porque también el nombre de Cristo, por así decirlo, justamente el relato dice que después de ese evento Moisés estaba lleno del Espíritu. Entonces me hace pensar en esta relación que hay, que a la hora de que centrarte en Cristo, por ejemplo, Moisés ya no corrió a Satanás por sí mismo, ya no le dijo vete, le dijo no, ahora en el nombre de vete, ¿no? Y entonces me llama mucho la atención porque después de ese momento Moisés dice está lleno del Espíritu, cuando lo reconoció, dice el Espíritu no se ha apartado de mí del todo, es lo que dice Moisés. Después le dice que se vaya y es hasta después cuando le dice en el nombre de Cristo vete, cuando después la Escritura dice estaba lleno del Espíritu. Entonces es muy interesante, cuando Moisés le decía vete y le decía por sí mismo, la Escritura lo relaciona con no estar del todo lleno del Espíritu, pero cuando Moisés se centra en esto que está tratando de hacer y recurre a Cristo para hacerlo, es cuando acaba con esta consecuencia de que Satanás se va y él está lleno del Espíritu. Entonces me llama mucho la atención que a veces en muchas cosas de nuestra vida, como Moisés en este caso, ¿cómo podríamos incluir a Cristo en ese proceso? ¿Tiene sentido? Como Moisés lo estaba haciendo por él y lo estaba haciendo muy bien, Satanás lo trataba de tentar y él no, vete. Pero justamente eso, tal vez no era solo tratar de quitar la oscuridad, sino empezar a introducir más luz. ¿Cómo invito a Cristo en mi vida para que Él desplace esto, ¿no? Y me gusta mucho esta frase, ¿cómo podemos llenarnos del Espíritu? Nada invita más al Espíritu que centrar la mira en Jesucristo. Me encanta esa frase. Sí, de hecho, justo en la parte de abajo, ya terminando el párrafo, dice, igual la clave dice, no hay nada que fortalezca su fundamento espiritual como lo hacen el servicio y la adoración en el templo. Entonces, o sea, son como, yo siento que son como consecuencias, ¿no? Como que va todo de la mano. No tiene sentido que como que nuestros pensamientos vayan en como hacerle daño a los demás y que estemos dando servicio y que, no sé, estemos como, que no tengamos ni ganas de orar, pero vayamos al templo. O sea, como que todo tiene una armonía. Congruencia. Exactamente. Yo la verdad no tengo nada más que mencionar. Sí, ya es todo lo que subrayé. Realmente si tú tienes algo más, adelante y vas con tu semilla y después yo puedo compartir la mía. No, básicamente creo que como ya de ahí el profeta empezó a hablar acerca de los templos, pero me llama mucho la atención. La verdad es que desde que el profeta Nelson está como presidente de la iglesia, sí me he dado cuenta que da mucho énfasis a los templos. O sea, hasta nos hemos dado cuenta en nuestro país, ¿no? Se han abierto pues mucha la posibilidad de poder asistir al templo gracias a todos los templos que ahorita están en construcción o posible construcción. Y la verdad es que yo creo que el profeta está, pues como siervo del Señor, estaba viendo cómo nos puede ayudar, ¿no? A poner en práctica todo lo que el Evangelio puede hacer en nuestras vidas para hacer esos cambios. Yo creo que mi semilla va muy enfocada a los cambios, porque siempre a lo mejor, ¿no? Nos esperamos bueno, pues ya el año nuevo, ¿no? No que sea el lunes ya para empezar bien la semana, pero incluso nos esperamos a la siguiente conferencia general, ¿no? Para ya poner en orden nuestras vidas. Pero el profeta nos está diciendo
que en realidad esos cambios ni siquiera te tienes que esperar al día siguiente, ¿no? En ese mismo instante, si quieres, ahorita mismo puedes empezar el cambio. Entonces, yo creo que mi semilla va muy enfocada a eso, a que en el momento en el que yo pueda, que yo sienta, ¿no? Que mi vista no está centrada en El Salvador, como que pueda redireccionar y decir, "Ok, vamos otra vez, ¿no? Vamos a intentarlo de nuevo". Entonces, yo creo que eso es con lo que más me quedo de estos discursos de la conferencia general, porque al final de cuentas, como dijo el profeta al principio, pues todos los discursos y todos los mensajes se están centrando en El Salvador y en su vida, en su expiación y en su misericordia. Entonces, creo que eso es lo más importante que yo puedo rescatar y pues esa es mi semilla. Ok. Yo me quedé mucho y es que fue lo que más me puse a pensar en este discurso, me tardé bastante en eso, pensando en esta parte del mundo, me fascinó muchísimo lo que aprendí al respecto y me acordé que justamente el año, sí, en el 2021 cuando estábamos empezando a hacer este programa, justamente analizamos el discurso del presidente Nelson de lo que hemos aprendido, lo que estamos aprendiendo y jamás olvidaremos. Y entonces hay una parte, porque justamente estaba pensando en esta parte de nosotros contra ellos y cómo justamente una enseñanza buena podría malinterpretarse y acabar haciendo más daño que bien. Entonces yo pensaba, la enseñanza de cuidado con el mundo, al ser malinterpretada y pensar, mi vecino Roberto es el mundo, al final podría traer más daño que beneficio. Y por ejemplo, en este discurso que te estoy mencionando de lo que estamos aprendiendo y jamás olvidaremos, el presidente Nelson dijo, Dios quiere que trabajemos juntos y nos ayudemos mutuamente, pero por eso nos envía a la tierra y nos organiza en barrios y estacas. Nos pide que prestemos servicio y nos ministremos unos a otros y que vivamos en el mundo, pero que no seamos del mundo. Podemos lograr muchísimo más juntos que individualmente. Y aquí quiero pensar en esta nueva definición con la que yo salgo de este estudio del mundo. No salgo con esta idea del mundo es todo lo que está fuera de la iglesia, sino más bien pienso el mundo es cuando alguien no decide o no quiere seguir a Jesucristo, ¿no? O las enseñanzas o los mandamientos de Dios. Entonces, si yo cambio esa frase o si sustituyo mi nueva definición del mundo por la palabra mundo, me encantó porque diría, se nos pide que nos ministremos unos a otros, que vivamos entre personas que no siempre obedecen los mandamientos, pero que no seamos personas que no obedecen los mandamientos. Y me gusta muchísimo cómo lo interpreto ahora, después de un año casi de haber leído este discurso. Ahora lo veo de manera diferente. No solo es pensar en un grupo de gente, sino pensar, se me requiere que viva entre personas que no, entre ellas yo, que a veces no vivimos los mandamientos o no cumplimos como nos gustaría cumplir, pero se nos pide que no seamos de los que no cumplimos. Entonces me gusta mucho esa nueva definición. El presidente Nelson acaba ese párrafo diciendo, el plan de felicidad de Dios podría frustrarse si sus hijos se mantienen aislados los unos de los otros. Entonces yo veo muchas veces que al malentender esta idea de qué es el mundo y qué es la iglesia, muchas veces nos justamente aislamos y frustramos el plan de Dios, justamente queriendo hacer lo correcto, acabamos haciendo lo incorrecto, y entonces frustramos el plan de Dios y justamente no cumplimos esta parte, ¿no? Y acabamos pensando en una mentalidad de divisoria en lugar de unidad. Y en este pensamiento estaba yo cuando en mi mente yo me critiqué a mí mismo y dije, Braulio, aquí ¿quién te dio la autoridad para definir quiénes son el mundo y quiénes no son el mundo y por qué señalar a alguien como el mundo y quién no? Y entonces en ese momento me acordé de Jesucristo cuando le llevan a esta mujer sorprendida en adulterio y le dicen, pues aquí está, ¿no? Y teniendo en cuenta que el mundo es aquellos que no obedecen los mandamientos, me imaginé diciendo, bueno, pues entonces, ¿quién es el mundo? Y me imaginé al Salvador diciendo, bueno, quien esté libre de pecado es el primero en señalar quién es del mundo. Y entonces me quedé muy impactado con esa idea en mi corazón. Dije, wow, qué fuerte. Y de hecho lo anoté así. El que esté libre de pecado sea el primero en señalar quiénes son del mundo, porque todos tenemos parte del mundo nosotros. Entonces siento que esta nueva visión me ayuda muchísimo a incluir, me ayuda muchísimo a amar, me ayuda muchísimo a justamente lo que decía el elder del discurso que leí hace rato, a no pensar en fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Aquí estamos los buenos. No, sino pensar en que todos somos hijos de Dios, tratando de hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y me encantó pensar en eso. Todos somos hermanos y hermanas, todos tenemos una porción divina en nosotros y todos tenemos una porción no tan divina en nosotros que estamos tratando de mejorar. Entonces me gustaría terminar yo con esta semilla en mi corazón pensando en yo no puedo separar el mundo en dos, en la iglesia y el mundo. Yo debo de ver a todos como hijos de Dios y
Me encantó quedarme con eso. Si quieres decir quiénes son el mundo, pues el primero que esté libre sin pecado, pues que aviente la primera piedra y yo no la voy a aventar, me quedo con esa semilla. Me encantó el discurso, esperemos que estos mensajes sean para nutrirnos, vamos a deleitarnos en las palabras de Cristo y aprender, y yo ya estoy aprendiendo mucho, espero que todos también en casa. Muchísimas gracias por acompañarnos, no se olviden de dejarnos su semilla de estos dos discursos y nos vemos la siguiente semana. Y entonces creo que es muy buen consejo el que el presidente Nelson nos hace de, aunque estemos envueltos en todo este ruido, en una vida tan acelerada, debemos encontrar un momento de tranquilidad para escucharle. Si bien debería de ser todas las noches, yo